Hola, ¿cómo están? Desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad en diciembre, Israel ha ampliado su ocupación en los altos del Golán, territorio ocupado desde 1967, y no ha dejado de atacar ese territorio sirio ante la pasividad de quienes hoy lo gobiernan. ¿Qué representan estas acciones colonialistas? Hoy vamos a analizar los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Siria, bajo ataques israelíes. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi identificando de color verde. Ahí lo vamos a tener a territorio sirio, de color azul, a territorio ocupado por Israel después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad en diciembre del 2024. El régimen de Israel ocupa la zona de amortiguamiento adyacente a los altos del Golán ocupados, supervisada por Naciones Unidas, violando el acuerdo de separación de fuerzas de 1974. Estamos hablando de Quneitra, identificada con ese radar. Ahí lo ven, con ese icono naranja y ese radar, sobre todo en nuestro mapa. Ahí está. Además, ha lanzado ataques aéreos y se han posicionado en las alturas de Al-Mashara, una de las zonas situadas a 11 kilómetros dentro de territorio sirio, desde la frontera con los altos del Golán ocupados. Y esto incluye ubicaciones estratégicas. Lo ven también ahí identificado con esos iconos colores naranja. Estamos hablando de varias aldeas, entre ellas Jubata al-Kashab, Hader, y a su vez han abierto fuego en Kishua. Algunas tropas de Israel también se han infiltrado en esta aldea de Al-Bakar, al oeste de Daraa. Identificamos también estas zonas. El régimen de Israel ha construido 7 instalaciones militares en el monte de Hermón y en el Tet Gondan, que incluye barricadas, donde ahí están posicionados los soldados de Israel y tienen instalados centros logísticos. Las fuerzas de defensa también atacaron depósitos de armas en la costa de Siria que pertenecía al gobierno de Bashar al-Assad, destruyendo también equipamiento militar. Ataques aéreos que se producen en áreas como Tartus y Latakia. Al mismo tiempo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también informaba que su ejército debía permanecer de forma indefinida en esa zona de amortiguación en la frontera con Siria. ¿Qué ha sido o qué ha respondido el gobierno de Siria? Vamos a revisarlo también en nuestro mapa. Aquí vamos a hacer una aclaración puntual. Hay que decir que el gobierno de transición, así se denominan, a la cabeza de Al-Golani, era su nombre de guerra, o el llamado Al-Shara, no quiere hablar del tema. Sostiene que Siria ha señalado una situación actual que no debería involucrarse, dice él, en un nuevo conflicto, expresando la disposición de cooperar con Naciones Unidas y cubrir sus posiciones en la frontera con el Golán sirio ocupado. Los ataques de Israel han generado indignación, sin embargo, entre la población local en regiones como Damasco y otras localidades, sobre todo al sur, donde además no se están respetando ni a las minorías y inclusive se hacen asesinatos selectivos de la población. Claro, estos son aspectos que los medios tradicionales no te cuentan. ¿Qué representa esto? ¿Qué pasos podría darse en la región? Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Analicemos este primer escenario. Nos acompaña desde México, es Eduardo Rivas, miembro de la Red Académica de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur y para el mapa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo, un saludo desde aquí, desde México, un abrazo para todo tu auditorio. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, ¿a qué se debe el silencio de Al-Shara? Ya lo veíamos. Al-Golani era el nombre de guerra que utilizaba cuando formaba parte del grupo de Al-Qaeda, o Al-Shara, que forma parte de este gobierno, y lo voy a entrecomillar, transitorio de Siria. ¿Por qué no pronunciarse ante los ataques masivos que emprende sobre todo el régimen de Israel? Bueno, definitivamente no se podía esperar algo distinto de un gobierno que en esencia es totalmente ilegítimo y que no representa los verdaderos intereses del pueblo sirio. Hay que recordar que este gobierno, que se llama así y que está en transición aparentemente y que tomó el poder el 8 de diciembre pasado, es un gobierno que llegó por la fuerza y que no representa a ningún sector del pueblo sirio, ni a los estudiantes, ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a ninguna otra sector religioso o étnico. Entonces, para empezar, es un gobierno ilegítimo y todo movimiento que haga es totalmente ilegal.
todo, toda participación en congresos internacionales, todo lo que se mencione, todo lo que se decrete a partir de ese gobierno no puede ser tomado en cuenta en realidad por la comunidad internacional ni por el pueblo sirio. Entonces, estamos ante un gobierno que está legitimando de alguna manera esa narrativa del gobierno de Israel que tiene que ver con apoderarse no solamente de los territorios que ya ocupa en la región, sino también de extender su control a otros países, en este caso a Siria. Hay que recordar que desde hace bastantes años el gobierno de Israel, que es un gobierno ocupante en la región, no ha cejado en sus esfuerzos por debilitar a Siria, por tener una Siria desunida, débil, que no represente ninguna amenaza para sus intereses expansionistas. Entonces, esto no es algo reciente, son esfuerzos que Israel ya ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo, metiendo dinero, metiendo terroristas, con apoyo técnico, con apoyo logístico, con apoyo militar, para debilitar al gobierno sirio, particularmente durante los últimos 12, 13 años de guerra civil que sufrió ese país. Entonces, lo que está haciendo en este momento este gobierno es simplemente mantener esa narrativa, apoyarla. Estamos viendo que no están teniendo ninguna declaración de ningún tipo, ni de condena, ni de otro tipo hacia Israel, a pesar de que está asesinando a ciudadanos sirios y de que está ocupando el territorio, no solamente los altos del Golán, ya como históricamente lo sabemos, que es una ocupación también ilegítima desde 1967, sino que, como ya lo has mencionado, están entrando directamente en territorio más allá de las líneas reconocidas por la ONU, y están apropiándose de territorio, están construyendo fortificaciones, carreteras, túneles, y esto lo único que nos dice es que Israel piensa quedarse en Siria durante largo tiempo y piensa añadirla a su espectro de territorios en donde solamente así se pueden sentir seguros, ocupando, asesinando y extendiéndose en tierras que no les pertenecen. Entonces, en definitiva, es un gobierno que se queda chico, repito, es ilegítimo y que no está representando a ningún sector de la sociedad. Por eso es el silencio, porque es incongruente que quiera representar o defender su propio territorio cuando en realidad esos mismos terroristas estuvieron asesinando a los sirios durante los últimos 10 años de guerra civil. Entonces, se trata simplemente de mantener una narrativa que ayuda a Israel y que por supuesto tiene que ver también con el control de los medios de comunicación, que en su gran mayoría están controlados por el sionismo y por los aliados del sionismo en Occidente también. Y cuando tú nos relatas a esa Siria profunda en una situación compleja que si bien no sale en los medios de comunicación nacionales ni tampoco internacionales, por ese manejo que dice nuestro invitado Eduardo Rivas, tiene el sionismo. ¿Qué decir entonces de la estrategia de un supuesto diálogo nacional, de reformar una constitución tras la caída del presidente Bashar al-Assad, que es lo que pretende hacer al-Sharaa? Y dice inclusive que podría respetar a las minorías, pero se sabe que esto no sucede así. Inclusive hay denuncias de asesinatos selectivos contra los ciudadanos. ¿Qué hay detrás de esa estrategia, de ese movimiento? Claro, me parece que es una forma de tratar de legitimizar, de buscar legitimidad, el hecho de recurrir a los problemas y a las situaciones que han enfrentado a las minorías en este país, pues es simplemente querer apropiarse de una situación que no le pertenece y asumir un papel que no están dispuestos a llevar hasta el final. Es decir,
a Israel y al mismo Golani les conviene estas divisiones étnicas, como lo dije anteriormente, nunca a Israel le ha convenido tener una Siria unida, una Siria estable, una Siria que pueda defenderse y hacerle cara a este expansionismo. Entonces, Golani, como agente del imperialismo, tiene que cumplir esa función. En términos discursivos, habla de unidad nacional, de unidad de intereses de la sociedad siria, pero en realidad lo único que siempre les ha interesado es causar más divisiones. Lo repito, los últimos años de guerra civil fueron precisamente un ejemplo de esa perversidad, de esas ideas maquiavélicas que tienen de superioridad racial, de superioridad étnica, siempre tratando de hacer menos a otras religiones, siempre tratándose de aprovechar de las diferencias religiosas y de cualquier diferencia, por mínima que sobresalga dentro de la sociedad siria. Entonces, cualquier intento de tratar de legitimar su discurso de unidad es en realidad un discurso de doble cara, es una farsa, porque sabemos que detrás de todo esto en realidad está el robo de recursos, el robo de territorios que pertenecen a los sirios, sin importar de qué etnia pertenezcan o de qué filiación religiosa pertenezcan. En realidad esto va más allá. Estamos hablando de un proyecto expansionista que tiene que ver con hacerse con el territorio, con los recursos naturales, con el gas, con el agua, con el petróleo, y todo eso en realidad está supeditado a cualquier otro tipo de diferencia étnica, racial o religiosa. En realidad aquí los intereses del imperialismo son de tipo material, y ellos siempre han tratado, no solamente en Siria, también en cualquier otro país de la región, siempre van a buscar la forma de debilitar al pueblo. Van a tratar de apoyar a un sector y van a tratar de debilitar a otro. Van a tratar de meter intrigas, de meter mentiras, siempre con la finalidad de asegurar una posición de algún grupo por sobre todos los demás. Entonces, no hay que caer simplemente en este discurso que no se sostiene, y no se sostiene, lo repito, por las acciones que ellos han venido cometiendo en los últimos años. No hay que olvidar que al-Golani en realidad durante muchos años antes de tomar el poder en Siria fue el encargado de un grupo considerado como terrorista a nivel internacional, y que secuestraron, torturaron, asesinaron y persiguieron a todo el pueblo sirio independientemente de su filiación étnica. Entonces, este tema va por ahí. En realidad, Golani trata de hacerle la segunda a este discurso de Israel, trata de no atacarle, trata ni siquiera de condenarlo. Entonces es algo sumamente, no diría sospechoso, porque estamos ante un agente del imperialismo que prácticamente se ha hecho con el control de Siria, y es lo que estamos viendo en este momento. Así es. Queremos agradecer a Eduardo Rivas. Cuando Eduardo dice al-Golani se refiere al-Shara, porque así también lo van a poder ubicar a través de las notas de prensa cuando usted googlee respecto a lo que sucede en Siria. Gracias, Eduardo, por tu tiempo y compartir tu análisis hoy en el mapa de Telesur. Cuando regresemos vamos a profundizar los escenarios geopolíticos, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Al Mayadin, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur, que está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos ahí en la pantalla del mapa. Expartidista de Líbano advierte sobre riesgos de una guerra civil en Siria. El expresidente del Partido Socialista Progresista de Líbano, Walid Jumblat, afirmaba que el Sheikh Tarif no representa a los drusos, asegurando que cuenta con el respaldo de las fuerzas sionistas. Durante una reunión que se ha desarrollado el Consejo Religioso Druso, el Bardán, en Beirut, el político denunciaba que el sionismo está utilizando
utilizando a los drusos como soldados y oficiales para reprimir al pueblo palestino en Gaza, en Cisjordania. Es otro territorio ocupado palestino. Según la situación es mucho más grave, decía, que en etapas anteriores. Aseguró que el plan actual estaría buscando atacar a la provincia de Sueda, el monte Al-Arab al sur de Siria, destacando que las conspiraciones pretenden arrastrar a algunos de débil carácter hacia una guerra civil cuyo desenlace podría ser impredecible. De esto vamos a hablar al regreso. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Este es un vídeo, sí, ha circulado ampliamente en redes sociales. Es el momento en que unas personas ondearon la bandera de Israel, sí, en una plaza central de la ciudad de mayoría drusa de Sueda. Esto queda al sur de Siria. Este acto se realizó como una muestra, supuestamente de agradecimiento por el apoyo que reciben del gobierno sionista a la comunidad drusa, que habría ofrecido ayuda del régimen de Israel en lo que ellos entablan su conflicto con Gaza. Son imágenes que también provocaron reacciones entre los medios de comunicación pro-iraníes, que destacaron que este evento se genera en un contexto de tensiones regionales, poco después de que se izara esta bandera fue derribada y posteriormente quemada. Nos acompaña en directo desde Italia Fabrizio Casari, especialista en geopolítica, analista internacional, para poder visualizar también estos escenarios. Hola Fabrizio, qué gusto recibirte en Telesur, bienvenido. Gusto mío, Paula. Hola. Nunca se había escuchado ni visto izar una bandera israelí en territorio sirio, en Sueda, de la comunidad drusa. Ya lo alertan también políticos del Líbano. ¿Hay una conflagración para apropiarse del territorio? La gran pregunta es, bajo la lectura geopolítica, ¿cuál es la estrategia real de Israel de ocupar Siria más allá de golpear al eje de resistencia? Sobre todo, Paula, nadie se esperaba haberlo hecho por los drusos de Jumblat, que hasta los años 80 y 90 fueron parte del frente, digamos, democrático y antiimperialista de Oriente Medio, ¿no? Pero como Jumblat es un señor de la guerra, así como se le llama, lástima que se ha dejado comprar por volverse un instrumento, una herramienta, digamos, de la estrategia israelí. ¿Cuál es la estrategia israelí? Tiene dos niveles. Como bien saben, ha bombardeado y hecho de manera total la destrucción de cualquier posible bases aérea de Siria, depósitos militares. O sea, ha dado mucho golpe duro desde el punto de vista militar, mientras todavía Siria no se sabía qué estaba llegando a ser y qué no estaba llegando a ser. Y ahora su estrategia es la de acabar, obviamente, con el proyecto, cualquier que sea, que no sea directamente el suyo. Me explico mejor. Israel quiere Gaza, quiere la Cisjordania y quiere Siria y una parte del Líbano como dibujo de su Eres Israel. Es decir, lo que quiere con Siria es comerciar, literalmente. Hacer de Siria territorio israelí. ¿Cómo piensa hacer de Siria territorio israelí? Con las armas. ¿Y cómo puede hacer con la fuerza a un frente occidente? Bueno, aprovechar del desorden, de la falta todavía de organización, de lo que se ha dado después de lo que fue un golpe de Estado por parte de Giovanni, y a que Israel dio mucha ayuda, incluso. Ahora, desecharse de Giovanni, de cualquier hipótesis de reconstrucción de un Estado sirio, para levantar el caos, para levantar la guerra civil, para levantar la desestabilización, gracias a la cual mañana puede entrar diciendo no podemos aceptar un peligro tan grande para la seguridad de Israel a nuestras fronteras. Esto es el objetivo. Comerse Siria significa comerse su gas, su petróleo, su agua, su desemboque al mar. Significa ayudar mucho a la economía israelí, que sola
no sirve ni para 3 meses al año. Sin las subvenciones de Occidente, la economía israelí simplemente no funciona. Entonces, al tener alimentos, gas, petróleo y todo lo que tiene Siria, además que la cultura esa nunca la van a tener, pero digamos todo eso que tiene Siria es de mucha ayuda a la consolidación de un gran Israel, de un Estado israelí muy fuerte. Ya después de esto, con las aparentes protestas de algunos países internacionalmente que nada va a llevar, ahí sí consolidar su territorio nuevo, su Estado nuevo, con que después ilustrarse un poquito los ojos hasta esperar la posibilidad de atacar a Irán. Este es el dibujo, la estrategia de Israel en esa parte del mundo. Teniendo en cuenta que además el propio Donald Trump, Fabricio, ayer en pleno Congreso decía que se había declarado a Ansarollah como un grupo terrorista, es decir, sigue apuntando a la región de Oriente Medio y tratando de deslegitimar a estos grupos de resistencia que han defendido su territorio por años, por décadas. Me gustaría compartir contigo nuestra leyenda para ver también qué implica el avance de los militares de Israel. Ali Fayyad, el que ven en las pantallas del mapa, parlamentario de Hezbollah en el Líbano, tenía una amplia entrevista sobre lo que está aconteciendo en la región de Oriente Medio, pero le consultaban qué opinaba sobre los ataques que estaba desarrollando Israel en territorio sirio y sobre todo sobre ese silencio que ha mantenido durante mucho tiempo el gobierno de transición a la cabeza de Al-Shara. Él decía, estamos atentos a la postura de los nuevos líderes en Siria hacia Israel. Esta postura es confusa y plantea muchas preguntas, ya que Israel se infiltró y ocupó el territorio sirio sin que el nuevo liderazgo adoptara ninguna postura. Esto es algo extraño desde todo punto de vista legal y político que no se encontraría en ningún otro país. Los enfrentamientos en la frontera sirio-libanesa se han relacionado con el contrabando y las bandas de contrabandistas, pero creemos que es más que eso. Su objetivo es ejercer presión política sobre el Líbano y lo que queremos es que las fronteras orientales del norte sean estables, decía Ali Fayyad. Fabricio, Ali Fayyad está haciendo una revelación clara: garantizar las fronteras con el Líbano. Otro objetivo de ataque también por parte de Israel, recordemos sobre todo al sur de ese país. Controlar todo este territorio, lograr construir el famoso resort de lujo que tanto quiere Donald Trump para generar desplazados forzosos, pese a que el día de ayer se desarrollaba la cumbre de la Liga Árabe, aprobando un proyecto de Egipto para garantizar que estos gazatíes permanezcan en su territorio. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué escenario se abre con todo esto? El escenario, para decirlo en seco, es que se debe terminar la sustitución étnica, es decir, la expulsión definitiva de los palestinos de esta área del mundo, echarlo hacia Egipto y luego ponerse a su proyecto histórico antiguo, es decir, hacer del mundo árabe un factor político, no más un elemento de reivindicación de soberanía en esas tierras, y menos todavía una cuestión de dirección política de esa parte de tierra. Israel quiere esa tierra, y si hay un presidente que puede ayudar mucho a Israel en desarrollar ese programa con cierta rapidez, ese es precisamente Donald Trump. Y incluso, obviamente, justamente en Líbano se tiene la preocupación que tú exponías a través de la palabra de Al-Fayyad. ¿Por qué? Porque realmente sí, Líbano es, además, porque tiene muchísimo que ver con el equilibrio político y económico de la región. El Líbano es un objetivo desde siempre de Israel. ¿Y qué piensa Israel? Que ahora en ese momento está decapitada la leadership política histórica de Hezbollah, está decapitada la leadership política histórica de Hamas, la gente efectivamente está en una crisis seria y hay que aprovechar a lo máximo esa dificultad en los grupos dirigentes de las organizaciones árabes, palestinas como no palestinas, árabes. Esto es el tema fundamental, pero sí, esto no se puede dar sin la eliminación definitiva de lo que ellos llaman el asunto árabe, que nosotros llamamos palestineses.
el proyecto del Líbano va en camino junto con el proyecto que te decía antes, es decir, Cisjordania, Gaza y luego Siria. Una vez que se tenga ese territorio, ya Israel tendría una amplitud de territorio mucho más grande de la que tiene, de recursos mucho más grande de lo que tiene, y podría ir buscando, consolidando su poderío económico, ¿sabes?, y militar, listo para enfrentarse a Siria antes que Trump se vaya. Esto por último, Fabricio, ¿qué revela? ¿Que hay una supeditación de Israel hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Israel? Depende, puedes decirlo al revés también, Paula. Es lo mismo. Es decir, yo en lo personal creo que sea más importante la presión que Israel ejerce a los Estados Unidos que no al revés. Así que Israel tiene un complejo político, económico y editorial muy poderoso, muy influyente en la política de los Estados Unidos, que tiene mucho peso dentro del deep state de los Estados Unidos. Y leer Israel simple y sencillamente como perro faldero de los Estados Unidos es un error cabal. Ya tiene muchas decenas de años de no ser solamente esto. Israel tiene una capacidad de influencia con los Estados Unidos mayor de la que Estados Unidos tiene encima de Israel. Así que van caminando de la mano, pero no hay uno que anda delante y el otro por atrás. Y si hay, es Israel lo que anda delante. Clave lo que acaba de decir nuestro invitado Fabricio Casari, a quien agradecemos por su tiempo y por haber compartido su análisis con nuestros televidentes. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Gracias. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Resistencia. La resistencia siria se une contra el plan de Israel y de Estados Unidos para dividir el país. Este grupo aglutina a varios grupos sirios. Su objetivo es neutralizar los planes de desintegración del país árabe. Tras la caída del gobierno Bashar al-Assad el pasado diciembre, si bien Estados Unidos ha tomado a Siria como un bastión, no ha podido doblegar la conciencia de miles de sirios que siguen insistiendo en recuperar su patria. Clave para el eje de resistencia en la región y sobre todo en protección de sus recursos estratégicos. 2. Estrategia. El avance de Israel es un acto peligroso y un ataque flagrante a la soberanía y la unidad de Siria, así como una violación al derecho internacional. Esa estrategia podría conducir a la región a más violencia y tensión, pero también abarca un blanco preciso para Israel que no es desconocido. Por un lado está Irán y por el otro lado seguir ejerciendo presión política sobre el Líbano, tratando que las fronteras orientales del norte sean inestables. 3. ¿Y las minorías? Siria enfrenta grandes desafíos desde reconstrucción de su economía y una infraestructura destruida por esa guerra terrorista impuesta por el propio Estados Unidos. Los mismos que han colocado al Golani, quien ha dejado su nombre de guerra por al-Sharaa, miembro de Al-Qaeda, quien habla de un diálogo nacional para establecer una nueva constitución en medio de una persecución y asesinatos selectivos de la población, donde no se protegen a estas minorías ni se respetan las libertades. Esa es Siria hoy. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.